Ilya Prigojin, el fin de las certidumbres. Continuación, capítulo 6, una nueva formulación de la teoría cuántica. Examinemos ahora los sistemas cuánticos. Existen diferencias fundamentales entre la dinámica clásica newtoniana y la teoría cuántica. Con todo, en ambos casos hay una descripción individual, esta vez en términos de funciones de onda, y una descripción estadística en términos de distribuciones de probabilidad. Como vimos, las resonancias de Poincaré aparecen en mecánica clásica y cuántica. Podemos esperar entonces que nuestros resultados incluyan la mecánica cuántica. En el caso de los GESP cuánticos, obtenemos en efecto una nueva formulación estadística de la mecánica cuántica, válida fuera del espacio de Hilbert. Esta descripción incluye la rotura de la simetría temporal y es irreductible a la descripción individual en términos de funciones de onda. Ya mencionamos en el capítulo primero la curiosa situación de la mecánica cuántica. A pesar de sus asombrosos éxitos, no ha cesado de suscitar debates sobre sus fundamentos conceptuales. La reducción de la función de onda implica una formulación dualista de la teoría cuántica. Por una parte tenemos la ecuación de Schrödinger que rige la función de onda y que, al igual que la ecuación de Newton, es determinista y simétrica en relación al tiempo. Por otra parte tenemos la reducción de la función de onda que transforma un caso puro en una mezcla y que, asociada al proceso de medición, es irreversible. En su famoso libro, La matemática fundación de Quantum Mechanics, John von Neumann instaló una estructura dualista en la base de su presentación de la teoría cuántica, formulada 5 años antes. Es una curiosa estructura si queremos escapar a la irreductibilidad de la operación de medición, es decir, a la intrusión de un elemento subjetivo en la teoría. La estructura dualista de la mecánica cuántica parece exigir un segundo tipo de proceso dinámico asociado a la reducción de la función de onda e irreductible a la ecuación determinista de Schrödinger. Pero hasta ahora nadie había podido dar una interpretación realista de este segundo proceso, ni precisar los criterios que determinan las situaciones en que deberíamos abandonar la ecuación de Schrödinger para la reducción de la función de onda. Existen otros rasgos inhabituales en mecánica cuántica. Numerosos textos discuten su característica no localidad. No abordaremos esta cuestión. La localidad es una propiedad asociada a la descripción newtoniana en términos de trayectorias. No es tan sorprendente que una teoría como la mecánica cuántica, que incorpora el aspecto ondulatorio de la materia, conduzca a una forma de no localidad.
En su último libro, Roger Penrose distingue dos tipos de misterios cuánticos. Los denomina misterios Z por la palabra fuzines y misterios X por la palabra paradox. Según él, el primer tipo es intrigante, pero puede interpretarse. El segundo tipo presenta los problemas más difíciles. La estructura dualista de la teoría cuántica es un misterio X. Efectivamente, nos interesa aquí la paradoja cuántica asociada a la estructura dualista de la teoría cuántica. Como veremos, esta paradoja está estrechamente vinculada a otro problema compartido por la teoría clásica de las trayectorias. Vinculada a otro problema compartido por la teoría clásica de las trayectorias. Opinamos que, al igual que esta última, la teoría cuántica es incompleta por su simetría temporal. Es incapaz de describir los procesos irreversibles, por ejemplo, la aproximación al equilibrio. Sin embargo, necesariamente forma parte de nuestra descripción de la naturaleza. En derredor nuestro abundan los sistemas en equilibrio, desde la famosa radiación residual de cuerpo negro de 3 grados Kelvin, cuyo origen se remonta a una época cercana al Big Bang, hasta los sistemas gaseosos, líquidos y sólidos de que trata la física macroscópica. Un aspecto inesperado de la solución que obtuvimos permite resolver a la vez la paradoja que caracteriza la mecánica cuántica y el conflicto con la termodinámica, que hace participar la mecánica cuántica en el legado newtoniano. Obtenemos así una formulación de la teoría cuántica que se puede caracterizar de realista en dos planos. Por una parte, esta formulación otorga una significación dinámica al rasgo esencial del mundo, su aspecto evolutivo, ejemplificado por la termodinámica. Por otra parte, permite interpretar en términos dinámicos la reducción de la función de onda, la transición de las funciones de onda a los conjuntos puede ser interpretada como el resultado de las resonancias de Poincaré, y esto sin intervención misteriosa del observador ni recurso a alguna hipótesis incontrolable. En el capítulo 1 recordamos varias propuestas de ampliación de la teoría cuántica. A diferencia de esas propuestas, nuestra teoría lleva a predicciones precisas y puede, por lo tanto, ponerse a prueba. En la actualidad ha sido verificada en todas nuestras simulaciones numéricas. El retorno al realismo propio de nuestro enfoque no es un retorno al determinismo. Por el contrario, acentúa la dimensión probabilística presente en mecánica cuántica. Estoy de acuerdo con Popper cuando escribe: mi punto de vista personal es que el indeterminismo es compatible con el realismo y que aceptar este hecho nos permite adoptar una concepción epistemológica coherente de la teoría cuántica en su conjunto, como también una interpretación objetivista de la probabilidad. Lo que Popper denominaba su fantasía metafísica, es decir, que el mundo sería quizá igualmente indeterminista en ausencia de sujetos observadores que hacen experimentos e interfieren con él, ahora forma parte del ámbito de la física propiamente dicha. Mostraremos que la teoría cuántica de los sistemas inestables conduce, al igual
que la teoría clásica a una descripción a la vez realista y estadística. Pero en esta nueva formulación la magnitud fundamental no es la amplitud de probabilidad, es la probabilidad misma. 2. El punto de partida de la mecánica cuántica fue la verificación experimental de que la interacción entre átomos y luz implica frecuencias bien definidas de absorción y de emisión. El modelo de átomo que construyó Bohr se caracteriza por niveles discretos de energía. Conforme a los datos experimentales, el propio Fritz Rydberg, la frecuencia de las líneas espectrales de emisión y absorción es la diferencia entre dos niveles energéticos. Punto muy importante que marcó profundamente la historia de la teoría cuántica. El problema fue reconciliar el átomo de Bohr con el concepto hamiltoniano que, como vimos en el capítulo anterior, está en el centro de la teoría clásica del movimiento. El hamiltoniano clásico expresa la energía de un sistema dinámico en términos de coordenadas y de momentos. Puede, por lo tanto, abarcar un conjunto continuo de valores. No puede otorgar significación a niveles de energías discretos. En consecuencia, necesitamos otro punto de partida. En física cuántica, el hamiltoniano clásico H ha sido reemplazado por el operador hamiltoniano HOP. En este libro ya hemos utilizado varias veces el formalismo de los operadores. Introdujimos el operador de Perron-Frobenius en el capítulo 4 y el operador de Liouville en el capítulo 5. Pero los operadores ingresaron por primera vez en la física cuántica. En las situaciones previas necesitábamos de operadores para introducir la descripción estadística. Aquí, incluso en el nivel individual correspondiente a la función de onda, debemos introducir operadores. El problema central de la mecánica cuántica es la determinación de las funciones propias UA y los valores propios epsilon sub alfa del hamiltoniano H. No escribiremos el índice OP cuando no existe riesgo de confusión. Los valores propios de E sub alfa se identifican con los valores observables de los niveles de energía. Forman el espectro de H. Se habla de espectro discreto cuando los valores propios sucesivos están separados por una distancia finita. Si la distancia tiende a cero, se habla de espectro continuo. Para una partícula libre en una caja de una dimensión de largo L, la distancia entre niveles energéticos es inversamente proporcional a L cuadrado. En consecuencia, cuando L tiende al infinito, la distancia tiende a cero y estamos frente a un espectro continuo. En el concepto de gran sistema de Poincaré GSP, introducido en el capítulo 5, sección 3, grande significa precisamente que los GSP presentan un espectro continuo. El hamiltoniano, igual que en teoría clásica, es una función de las coordenadas y los momentos, puesto que ahora el hamiltoniano es un operador. Desde ahora estas magnitudes y junto con ellas todas las variables dinámicas deben ser consideradas como operadores. A los físicos actuales les parece natural la transición hacia los operadores que ha efectuado la mecánica cuántica.
se habituaron a manipular los operadores, tal como los niños aprenden a manipular números. Sin embargo, para los físicos clásicos, como el eminente físico holandés H.A. Lorentz, la introducción de operadores era difícil de aceptar, acaso repugnante. En todo caso, fue un decurso audaz y quienes lo realizaron, Werner Heisenberg, Max Born, Pascual Jordan, Erwin Schrödinger y Paul Dirac, merecen nuestra mayor admiración. En gran medida nos situamos en la prolongación de este decurso. En efecto, la introducción de operadores crea una diferencia conceptual entre una magnitud física representada por un operador y los valores numéricos que esta magnitud puede tomar. Ejemplo, los valores propios de este operador. Esto nos aleja decisivamente de lo que podemos denominar realismo ingenuo de la física clásica, es decir, de la idea de las magnitudes construidas por la teoría física corresponden directamente a lo que observamos en la naturaleza, a lo que atribuimos de manera directa valores numéricos. El éxito de la noción de trayectoria fue favorecer esta identificación directa de lo que observamos. Por ejemplo, la luna, que se desplaza y posee a cada instante una posición mensurable con la representación teórica que fabricamos. Como vimos, la ampliación de la dinámica conduce a retirar su estatus primitivo de grandeza a la trayectoria, arruinando con ello esta identificación intuitiva. La trayectoria se convierte en una magnitud probabilística análoga al movimiento browniano. El formalismo de los operadores en mecánica cuántica desemboca entonces en el cuestionamiento de la trayectoria. Podemos medir el momento de una partícula así como su coordenada, mas no podemos atribuir, como exige la noción de trayectoria, un valor bien definido a la vez a su coordenada y a su momento. Es la lección de las formas relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Es la lección de las famosas relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Estas relaciones provienen de que los operadores correspondientes respectivamente al momento P y a la posición Q no conmutan, lo que significa que el resultado de su aplicación sucesiva en una función depende del orden de sucesión de las aplicaciones. Pero, como lo muestra cualquier manual, cuando los operadores no conmutan, no tienen las mismas funciones propias. No existe, por lo tanto, función de onda donde coordenadas y momentos puedan poseer a la vez valores bien determinados. Hay que elegir entre una representación en coordenadas y una representación en momentos. Tal es el contenido de las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. Ninguna definición del objeto cuántico permite atribuir a este objeto un momento o una posición bien determinados. Hace ya 60 años que Heisenberg, Born y otros formularon este resultado, pero no han cesado las discusiones en torno al tema. Algunos no abandonan todavía la esperanza de restaurar el realismo determinista tradicional, cuyo modelo es la trayectoria. Nuestra actitud se sitúa en las antípodas de ese predicamento. Ya en el estudio de las aplicaciones caóticas
y de la dinámica, encontramos limitaciones a la noción de trayectoria. Nuestra investigación se inscribe en la tradición de la mecánica cuántica. El objeto de la física ya no corresponde a una intuición ingenua. Toda definición comprendida, la del objeto trayectoria, surge de una construcción físico-matemática sometida a las exigencias de nuestro diálogo experimental con la naturaleza. Tanto la física cuántica como la noción de inestabilidad nos conducen a circunscribir los límites de validez de la noción de trayectoria y a introducir una descripción más general. Volvamos ahora a las nociones de estado y evolución temporal de un sistema cuántico. Como vimos, en mecánica clásica el estado es un punto en el espacio de las fases, donde la evolución se describe mediante una trayectoria. En mecánica cuántica, el estado es descrito por una función de onda y su evolución mediante la ecuación de Schrödinger. Esta ecuación identifica la derivada respecto al tiempo de la función de onda con la acción del operador hamiltoniano sobre phi. Notemos la analogía formal con la ecuación de Liouville, introducida en el capítulo 5, sección 3. La diferencia esencial es que el operador de Liouville, L, actúa sobre las funciones de probabilidad phi. La diferencia esencial es que el operador de Liouville, L, actúa sobre las funciones de probabilidad ρ, en tanto que el operador hamiltoniano actúa sobre las funciones de onda. Otra diferencia: la ecuación de Schrödinger no se deduce de otras leyes, sino que es postulada desde la partida. Así, solo la experiencia puede verificarla. Es la ley fundamental de la mecánica cuántica. Existen generalizaciones de la ecuación de Schrödinger. Por ejemplo, la ecuación relativista de Dirac, pero no las necesitamos aquí. Ya mencionamos la significación física de la función de onda. Corresponde a una amplitud de probabilidad. La amplitud de una noción que proviene de la física de los fenómenos ondulatorios. Schrödinger construyó su ecuación sobre la base de una analogía con la óptica clásica. A diferencia de las ecuaciones de trayectoria en mecánica clásica, la ecuación de Schrödinger es una ecuación de onda. Es una ecuación con derivadas parciales, porque además de la derivada relativa al tiempo, aparecen en H sub P derivadas con respecto a las coordenadas. En la representación en coordenadas, el operador momento es la derivada con respecto a la coordenada. Pero las ecuaciones cuánticas y las ecuaciones canónicas clásicas, ejemplo, formuladas en el marco de la dinámica hamiltoniana, poseen un elemento común: son de primer orden con respecto al tiempo. Cuando phi es conocido en el instante cualquiera t sub 0 y las condiciones en los límites están dadas, por ejemplo, phi tiende al infinito, podemos calcular phi en cualquier instante futuro o pasado. Reencontramos así la concepción determinista de la mecánica clásica, referida a la función de onda, no a la trayectoria. Por lo demás, la ecuación de Schrödinger es reversible con respecto al tiempo.
exactamente como las ecuaciones clásicas del movimiento. Cuando reemplazamos t por menos t, la ecuación conserva su validez. Solo debemos reemplazar phi por su complejo conjugado phi asterisco. En consecuencia, a una transición de phi 1 a phi 2 entre los instantes t1 y t2 superior a t1 corresponde una transición de phi 2 asterisco hacia phi 1 asterisco. Es interesante recordar una observación formulada por Eddington en los comienzos de la mecánica cuántica. Las probabilidades cuánticas se obtienen introduciendo los sistemas simétricos de onda desplazándose en direcciones opuestas de tiempo. En efecto, como acabamos de ver, phi asterisco puede ser interpretada como una función de onda viajando desde el pasado. Pero como dijimos en el capítulo 1, la probabilidad propiamente dicha, phi 2, se obtiene al multiplicar phi por su complejo conjugado phi asterisco. La definición de probabilidad podría así interpretarse como un encuentro entre dos tiempos, uno surgido del pasado, otro del porvenir. Esto significa que la probabilidad definida por la mecánica cuántica es esencialmente simétrica con respecto al tiempo. En conclusión, a pesar de diferencias fundamentales, tanto la mecánica cuántica como la clásica conducen a leyes deterministas irreversibles con respecto al tiempo. Su formulación no admite diferencia alguna entre pasado y futuro y desemboca, por lo tanto, como vimos en el capítulo primero, en la paradoja del tiempo. Notemos otro rasgo común: el doble papel que desempeña el hamiltoniano. En mecánica clásica expresa la energía, por ende es una magnitud conservada por el movimiento, pero el hamiltoniano también permite obtener mediante las ecuaciones canónicas la evolución temporal de las coordenadas y los momentos. En mecánica cuántica, los valores propios del operador hamiltoniano determinan, como lo vimos en la sección 2, los niveles de energía, y el hamiltoniano determina asimismo la evolución en el tiempo de la función de onda. La solución formal de la ecuación de Schrödinger es phi función t igual a u función t función 0 con u función t igual exponencial IHT por u función t. Es el operador de evolución que vincula el valor de la función de onda en el tiempo t al valor que tenía en el instante inicial t sub 0. Pasado y futuro desempeñan igual papel, ya que u de t más de t1 más t2 es igual a u función de t1 por u función de t2, cualesquiera sean los signos de t1 y de t2. Se dice que el operador de evolución u de t corresponde a un grupo dinámico. Ver también el capítulo 4. Como en el caso de los sistemas clásicos, nos interesamos en aquellos sistemas donde el hamiltoniano es la suma de un hamiltoniano libre H sub 0 y de un término determinado de interacciones lambda b, que se describe por lo tanto H igual a H sub 0 más lambda b. Entonces es posible describir la historia temporal de un sistema de este tipo por las transiciones inducidas por las interacciones entre los valores propios
de H sub 0 en lo que concierne a un sistema cuántico descrito solo por un hamiltoniano de tipo H sub 0, es decir, cuyas funciones y valores propios pertenezcan al espacio de Hilbert. No se puede hablar de historia. La situación es análoga a la de los sistemas integrables de Poincaré, cuyo isomorfismo con un conjunto de partículas libres está desprovista de interacción, como ya vimos. En efecto, mientras permanecemos en el espacio de Hilbert, los valores propios de E sub alfa de H son reales, tal como el operador de Liouville. El operador hamiltoniano H es hermitiano y los operadores hermitianos poseen valores propios reales en el espacio de Hilbert. La evolución definida por U de t corresponde a una superposición de términos oscilantes exponencial elevado a I e sub alfa t. Esta forma excluye cualquier proceso irreversible. Con todo, hay procesos irreversibles en mecánica cuántica e incluso desempeñan un papel primordial. Basta pensar en los saltos cuánticos del modelo de Bohr, en los átomos excitados cayendo al estado fundamental con emisión de fotones, ver figura 6.1, o en la desintegración de partículas inestables. ¿Cómo puede insertarse procesos de este tipo en el marco de la teoría cuántica tradicional utilizando el espacio de Hilbert? Señalemos que estos casos corresponden a grandes sistemas. El átomo está encerrado en un volumen suficientemente grande. La superposición de los modos oscilantes que convierte entonces en una integral. En consecuencia, es posible calcular la evolución de las probabilidades phi absoluto al cuadrado y obtener una evolución correspondiente a un proceso de desexcitación. A primera vista esto parece satisfactorio. Los procesos de desexcitación parecen estar incluidos en la mecánica cuántica tradicional, pero subsiste una dificultad. La teoría de Bohr preveía transiciones sometidas a una ley exponencial. Aquí se obtiene una evolución casi exponencial. Se ha podido mostrar que mientras permanecemos en el espacio de Hilbert, hay desviaciones respecto de la ley exponencial, tanto para los tiempos cortos del mismo orden que la frecuencia de la oscilación del electrón alrededor del núcleo, más o menos 10 a la menos 16 s, como para los tiempos largos